Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Realmente es un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes esta catequesis donde comentamos el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado en los programas anteriores hablando un poco de la Biblia y el catecismo nos ha dado muchas luces sobre diversos aspectos de las Sagradas Escrituras. Hoy queremos hablar de 3 numerales específicos que nos hablan de la Biblia o el papel de la Biblia dentro de la Iglesia. Y más que todo, lo que buscan estos artículos es que tomemos conciencia de la importancia de las Sagradas Escrituras dentro de la vida de la Iglesia, que no constituye solamente dentro del templo, se refiere a la vida de todo lo que pertenecemos a el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando decimos las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia, quitémonos de la cabeza el concepto de que se trata de cómo se usa la Biblia en el templo. Se trata de cómo la Biblia es parte de mi vida, porque todos nosotros somos iglesias, parte del cuerpo de Cristo. Cómo la Biblia es parte de toda mi existencia. De hecho, la Biblia es fundamental para nuestra vida oración, para nuestra fortaleza, para limpiar el alma. Entonces, importante para todos nosotros conocer las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el primer artículo que queremos comentar en el día de hoy, que nos da todos esos aspectos que quisiera ir desmenuzando poco a poco. Así que pongamos el numeral 131. Dice así el numeral 131 del Catecismo. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Dei Verbum 21. Los fieles han de tener fácil acceso a las Sagradas Escrituras. Dei Verbum 22. Muy bien, vemos que el catecismo nos cita aspectos que quisiera ir desmenuzando uno a uno. Nos dice que la Sagrada Escritura es tan importante para nosotros, los miembros de la Iglesia, que primero dice que es sustento y vigor para la Iglesia. Efectivamente, nosotros no podemos tener una vida espiritual fuerte, una vida espiritual vigorosa, que sea capaz de dar fruto, es decir, que sea fértil, sin las Sagradas Escrituras. Eso es definitivo. La fertilidad, el vigor, la energía para todos nosotros nos viene de la palabra de Dios. Algunos dirán, bueno, sí, pero los sacramentos, sí, pero es que hay alguna cosa interesante. Los sacramentos efectivamente nos dan vida, nos dan la gracia de Dios. Sin embargo, sería como tener un auto y no saber hacia dónde ir. Sería como tener un equipo, un avión y no saber a qué aeropuerto aterrizar. La gracia de Dios nos fortalece, nos purifica, nos da, como podríamos decir, es el motor que hace que nuestra vida espiritual se llene, se revitalice, pero hay algo importante. ¿Qué hacer con tanta energía? Eso pasa muchas veces con los jóvenes. Entonces, tenemos energía, pero no sabemos qué hacer con ella. Entonces hay que enfocarla positivamente. Entonces el vigor que nos dice el catecismo, que nos da las Sagradas Escrituras, es fundamentalmente esa capacidad de canalizar nuestras fuerzas, nuestros deseos, nuestras ganas por el cauce correcto, y eso nos lo da definitivamente las Sagradas Escrituras. Así que el vigor que nos da la Biblia es esa capacidad de poder nosotros alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos da ese conocimiento y esa capacidad de poder ver las cosas como Dios las ve. Esa es la grandeza entre tantas de la Sagrada Escritura, y por eso nos da vigor. Es como decir que nosotros, haciendo una comparación, fuéramos un automóvil
Y si usted al automóvil le echa el combustible equivocado, a un auto, por ejemplo, algunos le echaban gasolina de avión, otros le echaban diésel, o digamos que le echaban queroseno, ¿cómo va a funcionar ese auto? Mal, tiene que tener el combustible adecuado. Nosotros fuimos creados por y para Dios. Y la Sagrada Escritura nos va a proporcionar el combustible adecuado. ¿Por qué? Porque nos va a llenar a nosotros con eso que Dios quiere que estemos llenos, que es de su conocimiento, su sabiduría y la razón por la que estamos aquí en esta tierra. Otro aspecto por la que la Sagrada Escritura es importante, dice, porque es alimento para el alma, dice el Catecismo. Esta figura es muy conocida. Nosotros hacemos una asociación del cuerpo material. Todos nosotros generalmente comemos 3 veces al día. Bueno, algunos dicen que los que tienen suerte son los que comen 3 veces al día. Hoy día hay gente que dice que no pueden ni los 3. Pero en términos generales nos alimentamos durante el día para poder sustentar el cuerpo, para que el cuerpo pueda tener la capacidad. Una persona que con el tiempo deja de alimentarse, poco a poco se va debilitando, pierde facultades mentales, pierde capacidad física, entusiasmo y muchas cosas, por la falta de alimento. Haciendo esta misma analogía, la Biblia es el alimento del aspecto espiritual nuestro. El alma es lo que involucra todo lo que es nuestra espiritualidad. Por lo tanto, esa capacidad que tenemos nosotros para la interiorización, interiorizar nuestro ser para a la vez no estar tan pendiente de lo material, sino ver que además hay una realidad inmaterial importante y vital para nosotros, el poder relacionarnos con Dios. Entonces, nos permite a nosotros, la Biblia, reavivar ese aspecto. Hay personas que por falta de alimento espiritual se convierten en personas sumamente materialistas. Y eso casi los lleva a tener un comportamiento muy automático, diríamos casi animal. ¿Por qué? Porque así se comportan los animales. Los animales solo conocen lo material y reaccionan, fluyen y actúan de acuerdo a ello. Eso le pasa a una persona que no consume, no se alimenta el espíritu. ¿Y cuál es el alimento del espíritu? El del alma, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder tener un equilibrio en nuestra existencia, porque nosotros no somos solamente cuerpo, somos cuerpo material, alma espiritual en unidad de persona. Entonces, el que alimenta el aspecto del alma, importante, nos dice el Catecismo, la Biblia, la palabra de Dios. Y eso también nos permite a nosotros tener esa sana visión, como decíamos al inicio, de que todo en este mundo no es material o los bienes materiales, sino que hay algo mucho más grande y profundo, que es lo inmaterial, que llamamos nosotros espiritual. Muy bien. Hay otro aspecto también importante que dice el numeral. El numeral también nos habla de que la Biblia es fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Fuente límpida. ¿Por qué límpida? Porque es limpia, porque es la que nos lleva de manera clara y sin contaminación a una vida espiritual. Perenne, ¿por qué? Porque es como la hierba. La hierba va creciendo y cortamos la hierba y vuelve y nace. Cortamos la hierba y vuelve y nace. La Escritura es igual. La Escritura, no importa cuántas veces usted la lea, es perenne, siempre fructifica, siempre trae novedades, siempre nos va a alimentar, siempre nos va a guiar, siempre nos va a llevar adelante nuestra vida espiritual. Entonces, limpia, porque efectivamente hay otras fuentes donde muchas veces abrevamos, fuentes contaminadas, fuentes que nuestra espiritualidad no se alimenta correctamente. Y también, efectivamente, esa riqueza. La Biblia no es como un libro aquel que usted cualquiera lee y dice, ya me lo leí, ¿para qué me lo voy a leer? Cuando si es muy bueno, como mucho, me lo leo una segunda vez. Pero la Biblia no, la Biblia, por eso dice el Catecismo, que es perenne. No importa las veces que usted la lea, va a encontrar a través del Espíritu Santo y de la riqueza, porque es palabra de Dios, de ese alimento espiritual que es limpio y que perenne. ¿Por qué también es limpio? ¿Qué pasa con una persona
por ejemplo, tomando el ejemplo del alimento o del agua, tomara agua contaminada o alimentos contaminados. Efectivamente se dañaría el cuerpo y los resultados que serían desastrosos, ¿no? El cuerpo se daña o también efectivamente se enfermaría. De la misma manera, cuando nosotros no nos alimentamos con lo correcto, con lo que es limpio, que es la palabra de Dios, cuando leemos las cosas que no son correctas o buscamos información que no viene de la fuente limpia de la palabra de Dios, entonces efectivamente enfermamos el alma. Por eso vemos gente amargada, gente que tiene una actitud dura hacia la vida o egoístas, de gente que solo piensa en sí mismo, gente que se endurece a tal punto que uno piensa que ha perdido su humanidad. ¿Por qué? Porque se han enfermado espiritualmente, porque se han ido alimentando de una fuente que no es ni limpia ni es perenne, una fuente que le ha marchitado el alma y la vida espiritual. Finalmente dice, por eso la iglesia dice que los fieles deben tener acceso limpio, rápido, fácil a la palabra de Dios. Hoy día, como he dicho en otros programas, hoy no hay excusa. Hoy aquí en Tras Bastidores veía a unos compañeros hablando de que dejaste el celular, dice sin clave, y lo dejaste cargando. Casi todo el mundo tiene un celular hoy día. La pregunta es cuánto de los que tienen celular tiene la Biblia ahí. Por ejemplo, la palabra de Dios a mano. ¿Cuánto de los que tiene una tablet, una computadora o cualquier medio digital tiene la Biblia? También puede tener la Biblia en físico. Ya hoy día, ¿qué le podemos decir a Dios porque no tenemos la Biblia? Finalmente, la Biblia es como la respiración del alma, que es la oración. A través de la Biblia podemos orar y tener una oración profunda y grata, grande, y que nos lleva a la presencia de Dios de manera directa. ¿Por qué? Porque estamos orando con su palabra. Mientras nos alimentamos de la palabra le habla a Dios y Dios nos habla en su misma palabra y es un diálogo en el que nos comunicamos. Hay veces que hay personas que se comunican de manera dispare. Uno está diciendo una cosa, otro está diciendo otra. A veces puede ser que nuestra oración sea de esa manera. Yo estoy hablando una cosa y Dios está diciendo otra. Yo estoy hablando un lenguaje y Dios está hablando el otro y no nos entendemos. Aunque usted no lo piense que no es así, puede ocurrir. Puede ocurrir que usted y Dios está tratando de comunicarse, pero no hablan el mismo lenguaje. Ahí tenemos un método, la palabra de Dios. Y a ese método que orar con la palabra de Dios, uno de los que le llaman es la lección divina. Ese es el siguiente reportaje que nos habla de ese método maravilloso que es orar con la palabra de Dios. Palabra de Dios que alimenta, palabra de Dios limpia, palabra de Dios perenne, palabra de Dios que nos purifica. Así que pongamos atención al siguiente reportaje que está muy interesante. Si usted no practica ese método de oración, apréndalo a través de este reportaje y practíquelo, la lección divina. Lectio Divina o lectura orante de la Biblia. Desde los comienzos del cristianismo, el Espíritu Santo fue desarrollando en la Iglesia un camino para la meditación de la Biblia. A él se le llama Lectio Divina o lectura orante de la palabra de Dios. La Lectio Divina es una lectura guiada por el Espíritu Santo que nos lleva al encuentro con el Padre por medio de Jesucristo. En la lectura orante de la palabra, Dios nos habla al corazón y nos ayuda a comprender más a fondo su mensaje. La Lectio Divina es una lectura, pero principalmente es un diálogo de amor entre el Creador y la criatura, que nos anima a seguir en la batalla y nos da la fortaleza para regresar a Él continuamente, a pesar de las circunstancias en que vivimos. Antes de empezar con la Lectio Divina, procura estar en un lugar tranquilo que te ayude a entrar en contacto con Dios. Podría ser ante el sagrario, en tu cuarto, ante un crucifijo o en el campo. Haz un poco de oración para apacentar el corazón. Invoca al Espíritu Santo para que sea Él quien te guíe. Escoge el texto que vas a meditar. Te recomiendo que inicies con los Evangelios. Trata de meditar pequeños pasajes bíblicos como una perícopa o un párrafo. Pasos de la Lectio Divina. Hay algunas variantes de Lectio Divina, sin embargo, todas tienen la misma esencia. En nuestro caso mostraremos los 4 pasos tradicionales. Estos son Lectio, Meditatio, Oratio y Contemplatio. A cada paso lo acompañaremos de una pregunta o frase esencial, la cual facilitará su comprensión y aplicación. Lectio o lectura. ¿Qué dice el texto? Aquí es donde leemos con calma el texto, mínimo un par de veces,
Hay que responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Percatémonos de los personajes, las acciones y palabras de cada uno, los lugares, etc. Siéntete uno más de aquellos personajes e intenta sentir lo que sucede en aquel momento, pero no lo traigas a tu realidad. Quédate en la de ellos. Meditatio o meditación. ¿Qué me dice el texto? En este paso hay que sacarle los nutrientes al texto respondiendo a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Hay que encontrar el sentido del texto con relación a mi vida. ¿Qué me dice Dios con estas palabras? ¿Cómo se aplican en mi vida, en mi tiempo? En cierto modo estamos actualizando el mensaje para que la palabra nos ilumine. Hay que rumiar cada frase una y otra vez, en especial las que más me llegan al corazón. Oratio u oración. ¿Qué le digo a Dios? En la oración entramos en diálogo con Dios, dejando que su mensaje nos anime y nos guíe. En oración presenta ante Él lo que has meditado. Puedes dar gracias, pedir perdón, ofrecerte alguna labor. Habla sinceramente. Él te escucha como un padre amoroso y feliz, quien se regocija por hablar con su hijo amado. Compártele la frase que llegó más profundo en tu corazón. También puedes cantarle, leerle un salmo, bendecirlo. Contemplatio o contemplación. Yo le miro y él me mira. Es el momento del amor en silencio. La contemplación es poner la atención en Jesús. Él la renuncia a mí. Bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente reportaje, un buen resumen de lo que es la lección divina, la oración con las Sagradas Escrituras. Después de esta primera parte, vámonos a un cambio, después continuamos con el segundo numeral que vamos a analizar el día de hoy sobre el papel de la Iglesia, el papel de la Biblia dentro de la Iglesia. Bien, hermanos, estamos nuevamente aquí en Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos con el tema del papel de las Sagradas Escrituras, la Biblia, en la Iglesia. En este siguiente numeral, que es el 132, vamos a hablar un poco acerca del papel de la Sagrada Escritura dentro de la enseñanza de la Iglesia, ya sea la catequesis, la homilía, la formación pastoral, etcétera. La teología también, que es muy importante. Pero para ello quisiera hacer una introducción con el siguiente reportaje que nos habla de este tema tan interesante y cómo la Escritura es el corazón de toda esta realidad de aprendizaje de la Iglesia. La fe es sobre todo un encuentro personal e íntimo con Jesús. Es tener experiencia de su cercanía, su amistad, su amor, y es así como se aprende a conocerlo, a amarlo y a seguirlo cada vez más. Lo ha afirmado el Papa Benedicto XVI en la catequesis de la Audiencia General en Plaza San Pedro, de frente a casi 40.000 fieles, analizando la figura de San Bernardo de Claraval, uno de los mayores teólogos medievales. Citando al abad francés, el Papa teólogo ha recordado a los teólogos de hoy que sin una profunda fe en Dios, alimentada por la oración y la contemplación, por una íntima relación con el Señor, nuestras reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de convertirse en vano ejercicio intelectual y pierden su credibilidad. Y a quien pretende resolver las cuestiones fundamentales sobre Dios, el hombre y el mundo, con las solas fuerzas de la razón, ha dicho que Dios quizás se puede buscar mejor y encontrar más fácilmente con la oración que con la discusión. Muy bien, hermanos, ¿qué le parece? Aquí el Papa nos enseñaba, el Papa Benedicto nos enseñaba acerca del papel de la espiritualidad dentro de la reflexión teológica y la interpretación a la luz de la fe también del mundo. Y es interesante lo que nos decía con respecto a que hay que diferenciar lo que sería un ejercicio meramente intelectual, humano, de lo que pretende a través de lo que es la catequesis, la predicación, la homilía, la teología en sí. Hay una diferencia y es ese conjunto de lo que compendia la fe, la revelación, la comunión con Dios, que es lo que el Papa nos acaba de transmitir.
Entonces, cuando se busca o se pretende hacer teología o se pretende hacer catequesis sin ese elemento, se convierte en un mero ejercicio intelectual humano, que no tiene nada de malo, ojo, pero no tiene el propósito que es el que tiene cuando se hace a la luz de la espiritualidad, de la oración, de una relación íntima con Dios, alimentado por la palabra, por la escritura. Hay una diferencia, hay un ambiente sobrenatural que es lo que sacia al hombre y que es lo que llena las insatisfacciones que tenemos y que le da luz a este mundo complicado que muchas veces no tenemos muy claro qué es lo que está ocurriendo. Es la palabra y ese conjunto es lo que hace. Entonces tengamos cuidado porque muchas veces podemos nosotros caer en la tentación, en la vanidad, en el orgullo de creer que nuestros razonamientos, nuestras formas de pensar, nuestras maneras son más efectivas, más claras o más atrayentes que la palabra de Dios. Ese es el gran pecado, el gran error que cometen algunos. Por eso San Pablo advertía de que llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que por el puro gusto de conocer novedades se rodearán de falsos maestros. De esta forma, San Pablo nos hacía esta advertencia. Hoy día, 2000 y tantos años después de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la predicación del Evangelio, algunas personas pueden caer en el grave error de pensar que ya hay un desgaste, de que ya la Biblia, ¿para qué? Tanto comentario de la Biblia, tanto que se ha hablado de la Biblia, ¿para qué hablar de la Biblia? Debemos hablar de otros temas, debemos hablar de sociología, debemos hablar de política, debemos de hablar de ecología, debemos hablar de otros temas, porque ya este tema ya aburre, ya no llena, ya no tiene valor. Entonces esa es la gran tentación que hubo en el pasado y que hoy día vivimos, donde ya pareciera que la catequesis, pareciera que la explicación de la revelación divina, la transmisión del Evangelio, ese fuego por leer la palabra y conocerla, ya como que no tiene sentido, como que no llena nuestras expectativas o no da explicación al mundo actual. Esa es la gran tentación. Los que caen en eso empiezan a caer en un discurso humano, en un discurso de ejercicio intelectual, con un barniz que trata de presentar como que es algo novedoso dentro de la iglesia y no es cierto. No hay nada de novedoso, es simplemente el placer de oír novedades que pensamos nosotros como pensó Adán y Eva, que creyeron que el camino que tomaron ellos desconfiando de Dios era el correcto. Entonces, de la misma manera nosotros hoy podemos cansarnos y pensar que ya repetir el mismo evangelio, hablar lo mismo de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, hablar de la palabra, citar la palabra, explicar la palabra, ya es como arar en el mar, porque eso no tiene, hay que buscar otras cosas. Cuidado con esa tentación. Y creo que un poco nos habla de eso el catecismo cuando nos habla ahora en el numeral 132, que vamos a pedirle que nos ponga en pantalla para leerlo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 132, que nos habla de la siguiente forma. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Efectivamente, quisiera empezar hablando del final. ¿Qué es el propósito de la evangelización, de la predicación, de la catequesis, de la homilía? ¿Cuál es el propósito? Para que la gente sea santa. Los frutos de santidad que queremos. ¿Qué son los frutos de santidad? Es poder vivir de acuerdo al Evangelio, lo que Jesús nos explicó: amar al prójimo, amar a los enemigos, orar por los perseguidores, tener la capacidad de tener un alma caritativa por los más necesitados y tantas otras cosas. Vivir eso, que es fácil decirlo y proclamarlo, pero difícil de vivir. La Escritura es la que nos da esos frutos de santidad. Efectivamente, la Iglesia nos enseña que hay diferentes métodos, formas
para que ese mensaje nos llegue, porque todos no somos iguales y todos necesitamos diferentes cosas. Por eso todos debemos pasar por una catequesis. Por ejemplo, dice el catecismo que el ministerio de la Sagrada Escritura es el alma del ministerio de la palabra, predicación pastoral, catequesis, homilía. Quisiera hablar un poco de la catequesis y de la homilía. En la catequesis, recordemos, hermano, que el propósito fundamental es conocer y explicitar lo más claro posible para los demás lo que es la doctrina católica, doctrina cristiana, la revelación de Dios. Y este aspecto es muy importante porque nosotros somos seres racionales. Nosotros no queremos vivir en la irracionalidad ni en la ignorancia. No queremos participar de algo que no entendemos ni sabemos, como hoja llevada por el viento o como barco sin timón. Nadie le gusta eso en su sano juicio. Entonces una persona, para poder desarrollar una vida espiritual, un encuentro con el Señor, necesita conocer, entender, ver razones, por qué de las cosas. Entonces, como Dios efectivamente fue el que nos dio este cerebro, nos dio esta capacidad de pensar, Él también nos presenta la revelación de manera lógica, que seamos capaces de poder entenderla. No podemos abarcarla totalmente, pero sí es importante hacer el ejercicio de entenderla. Y la catequesis procura eso. La catequesis procura transmitirnos de manera clara, sencilla, en un lenguaje adecuado para el público, que podamos comprender lo que Jesucristo nos enseña, lo que nos enseña la Iglesia conforme a la palabra. Pero ¿cuál es el alma de esa catequesis? La Biblia. La catequesis no se trata de una especie de clase de nuevas normas o de la actualidad o del último, digamos, moda filosófica, digamos, moda sociológica, política. No. Es la transmisión de la revelación divina, cuya fuente primordial es la palabra de Dios. Entonces, por eso el alma de la catequesis tiene que ser la palabra, no puede ser otra. Si no, estaríamos hablando de nosotros mismos o de nuestras ideas o de las ideas de otros, y no de lo importante. El alma de la catequesis, en pocas palabras, es la idea de Dios. Como decimos, el logos, la palabra, un verbo que actúa, que es lo que nos permite a nosotros tener contacto con la divinidad y poder comprender el porqué de las cosas en esta tierra y después, ¿por qué no?, en la vida eterna. La posibilidad de poder comprender las grandes preguntas del hombre o del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte, por ejemplo? Esas grandes preguntas que necesitan saciarse, que puede ser que el hombre durante mucho tiempo huya de ellas, pero algún día tiene que hacérselas. Algún día se las hace. Ojalá sea por miedo a la muerte, ojalá sea por una situación de desasosiego, no sé qué hago aquí, no entiendo por qué vivo, no entiendo por qué hago o hacia dónde debo dirigirme, un momento en que me siento perdido. Entonces hay que responder estas preguntas. Y es la catequesis y la palabra de Dios la que nos las contesta. La homilía, momento privilegiado, donde en la Eucaristía, fundamentalmente, el pastor, el sacerdote, el obispo, el papa, nos hace un comentario para que podamos vivir nuestra fe de manera más clara, más pura. Pero eso se hace a través de la interpretación, la adaptación de la Escritura para nuestra vida de hoy. Entonces es importante la homilía, porque la homilía viene a desmenuzarnos qué nos dice la palabra aquí y hoy, en este momento. Entonces también se puede correr la tentación de que la homilía se puede convertir en un discurso de índole personal, hasta político, social, económico, o mi opinión particular, que yo pienso cómo deben ser las cosas, o que yo pienso cómo deben ser las familias. Hay que tener cuidado, porque la homilía es un servicio que se le brinda al pueblo de Dios para transmitirle el mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que nos trae Dios, que es la
palabra. Por eso la leemos en la Eucaristía, por eso la leemos no solamente para escucharla, sino para que tengamos la oportunidad que el pastor, el guía, el sacerdote pueda transmitirnos el comentario justo y adecuado, y por qué no, a la luz del Espíritu Santo que lo guía. Entonces, importante para todos nosotros este concepto que debemos tener de que la homilía debe alimentarse de la palabra, de la misma palabra que acabamos de escuchar, para que haya esa sintonía. Lo que escuché, que muchas veces me cuesta tal vez entender, ver cómo encaja, cómo efectivamente sí tiene sentido, sí tiene validez, sí tiene actualidad, porque la palabra es perenne, como dice el mismo catecismo, no se desgasta ni pierde vigencia por el paso del tiempo. Razones fundamentales por la que es importante que la palabra sea el corazón de la predicación pastoral, de la homilía, de la catequesis. Si no, podemos correr ese grave riesgo. Al final, como decía un autor, podríamos terminar predicándonos a nosotros mismos en vez de predicar a Cristo. Eso es muy peligroso. Tanto aquel que sigue al que se predica a sí mismo, como el que termina predicándose a sí mismo. Entonces, dice, importante para que la catequesis, la homilía, la predicación pastoral, la enseñanza, sea alimento que dé fruto de santidad, tiene que tener un corazón, tiene que tener algo que le da consistencia. El núcleo que lo une y que le da fortaleza es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado tanto los que transmitimos la palabra como los que la escuchamos, de no estar siguiendo a alguien que se predica a sí mismo, ni estar tampoco nosotros, aquel predicándonos a nosotros mismos, sino predicar la palabra. Muy bien, hermanos, vámonos, ¿qué les parece si nos vamos a un cambio y después vamos al siguiente bloque donde vamos a ver un reportaje interesantísimo y el último numeral del catecismo que vamos a comentar el día de hoy? Bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Hoy estábamos comentando el papel de las Sagradas Escrituras en la Iglesia, según el Catecismo de la Iglesia Católica, y estábamos comentando los numerales 131, 132, 133. Y ya estamos en el último bloque, en el último numeral, y quería comentarles un poco acerca de este último numeral y el bloque que queremos hablar. Importante, la Iglesia recomienda la asidua lectura de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque a través de ella obtenemos la ciencia suprema de nuestro Señor Jesucristo. Conocer la Escritura es conocer a Jesucristo. Entonces, esto es importante que tengamos claro ese concepto. Buscamos en las Sagradas Escrituras no una sabiduría o un conocimiento que nos permita vivir mejor o tener una especie de filosofía de vida que nos ayude a que nuestra familia sea más compenetrada. No, esos son frutos. La razón por la que buscamos la Escritura es porque ahí nos encontramos con Jesucristo. Y eso todo católico lo debe tener bien claro. ¿Qué buscamos en la Escritura? Buscamos a Jesucristo. Por eso el centro de la Escritura son los Evangelios, porque es la fuente más directa que tenemos de nuestro Señor. Sin embargo, a través de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento encontramos a Jesucristo, ya sea de manera directa, en una prefiguración o en la preparación del Antiguo Testamento, cómo Dios nos lleva a la plenitud del Nuevo, como hemos hablado en los programas anteriores, pero siempre recordemos, el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso buscamos en la Escritura a Él, que es lo más importante, la grandeza, el don que Dios nos ha dado más grande, la humanidad de Cristo, para poder encontrarnos con Dios de manera cercana. Entonces, el siguiente reportaje nos habla efectivamente de este tema. Nos habla de Jesucristo como centro de la Escritura. Entonces, pongamos atención al siguiente reportaje que nos habla de esta realidad. Jesús es el corazón de la Sagrada Escritura.
Si el fin principal del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, según el Catecismo en el número 122, es de esperar que encontremos en sus 46 libros muchísimos pasajes que hablen de él. Por ejemplo, vemos que Dios promete en Génesis 3:15 a uno nacido de mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Abraham profetizó en Génesis 22:8 que Dios proveerá un cordero para el sacrificio, y Juan el Bautista dice en Juan 1:29 que ese cordero es Jesús. Dios promete en Deuteronomio 18:18 la llegada de un profeta como Moisés, al que deberían escuchar. Dios promete al rey David en 2 de Samuel 7:13 que un hijo suyo se sentará en el trono del reino para siempre. Y eso se cumple en Jesucristo, como dice Lucas 1:32. Isaías 7:14 profetiza que nacerá de una virgen y será Emmanuel. Eso quiere decir que será Dios entre nosotros. Nacerá en la población de Belén, según Miqueas 5:1. Hablará en parábolas, dice el Salmo 78, verso 2. Curará enfermos, según Isaías 53:4, y que se confirma con Mateo 8 del 16 al 17. Será despreciado, enjuiciado sin defensor y sin juicio, humillado, castigado, herido y asesinado por nuestros pecados. Será como cordero mudo llevado al matadero, según revela Isaías 53. Será enterrado y resucitará al tercer día como Jonás en la ballena, según Mateo 12:40, que se apoya en Jonás 2:1. Esta última de Jonás sería más bien una tipología que una profecía. Si las juntáramos, profecías y tipologías, comprobaríamos que todos los libros del Antiguo Testamento hablan directa o indirectamente del Mesías esperado. Del Nuevo Testamento basta que recordemos que está escrito en torno a la vida y enseñanza de Jesús. El centro y corazón de toda la Sagrada Escritura es Cristo. Él mismo lo confirma en varios pasajes de los Evangelios. Por ejemplo, dice a un grupo de maestros de la ley que eran los encargados de estudiar las Escrituras, en Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras, ya que creen tener vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Y también comenta a los discípulos justo antes de ascender al cielo, en Lucas 24:44. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Palabra de Dios. Por esto es que la Iglesia enseña que Cristo es el centro y corazón de toda la Escritura, como lo dice en el Catecismo en el número 112. En conclusión diremos que para entender las Sagradas Escrituras hay que conocer a Jesús, y para conocer a Jesús hay que leer las Sagradas Escrituras. Por eso decía San Jerónimo una frase que la Iglesia ya ha hecho suya, y que viene en el Catecismo en el número 133. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente reportaje con abundantes citas bíblicas que nos llevan al contexto de lo que dice el numeral 133, que es el que vamos a leer ya para comentar en el último bloque, que nos habla precisamente de todo lo que hemos estado diciendo, sobre el punto de Jesucristo como centro de la Escritura, y desconocer a la Escritura es desconocer a Jesucristo. Veamos qué nos dice el Catecismo. Numeral 133. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues de conocer la Escritura es de conocer a Cristo. Dei Verbum 25, y confiérase a San Jerónimo. Muy bien, este numeral nos dice tres aspectos que quisiera resaltar. Primer aspecto importante, la Iglesia recomienda la lectura asidua de la palabra de Dios. Lectura asidua es lectura diaria, no lectura semanal, ni quincenal,
ni mensual. Lectura asidua es lectura diaria. Usted puede buscar el método. Algunos gustan de buscar las lecturas del día que la iglesia ya tiene organizada y que le permite tener una riqueza diaria donde puede conocer y leer la palabra de Dios. Tiene otro método que puede optar por empezar la lectura directa de la Sagrada Escritura y empezar a leer los libros. Decíamos en programas anteriores de que si usted no ha empezado nunca, lo puede iniciar leyendo los evangelios, leyendo los 4 evangelios de corrido y después se va por el Nuevo Testamento. Y efectivamente ocurrirá que muchas cosas no la entenderá, otras le parecerán claras, otras efectivamente no tendrá dudas, pero les aseguro que en medio de todo eso, la palabra de Dios va a hacer la limpieza, va a hacer su efecto, va a ser ese bálsamo que da esperanza y da guía. Muchas personas cuando se encuentran deprimidas, tristes o solas, encuentran consuelo en la palabra de Dios. No tenemos que esperar a estar en situaciones como esa para que podamos nosotros aprovechar del bien de la lectura diaria de su palabra. Pero no se trata de una lectura superficial como quien lee el periódico por leer o un tabloide, no se trata de eso. Se trata de que leemos la palabra, pero también buscamos como quien trata de ver qué Dios me está diciendo a través de estas lecturas, para mí hoy día. Esto es importante para que la lectura de la palabra se dé con fruto. No se trate simplemente de una lectura intelectual que también trae beneficio, pero no trae toda la riqueza que la Biblia nos puede traer a todos nosotros. ¿Qué otro aspecto nos dice el numeral 133? Dice que adquirir la ciencia suprema de Cristo a través de la Biblia. Recordemos que cuando habla de la ciencia suprema de Cristo es no solo adquirir lo que Jesucristo enseñó, sino adquirirlo a Él mismo. Porque adquirir la ciencia de Cristo no es conocerlo, sino tener una relación con Él. Recordemos que en la Biblia la palabra conocer, más que se refiere a una aprehensión intelectiva o la capacidad de poder tener la razón o el razonamiento de algo, sino se refiere más que todo a poder tener una relación. Cuando decía, en la Biblia hablaban de los esposos que no la conoció, se refería a que no habían tenido relaciones sexuales y por lo tanto no habían tenido una relación íntima y personal propia de los esposos. Entonces por eso la palabra conocer en la Biblia y conocer a Cristo no tiene tanto esa connotación que tenían los griegos de entender o tener esa capacidad de poder resumir y asumir intelectualmente algo, sino de la relación. Muy bien, el otro aspecto que dice, que ya lo leímos y ya lo repetimos, que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Dicho esto, hermanos, resumiendo lo que hemos estado viendo ya al final del programa, queremos ver varias conclusiones. Primera, recordar lo importante de la lectura asidua de la palabra de Dios, que como decíamos al inicio, es firmeza de la fe, alimento para el alma, fuente límpida y perenne para nuestra vida espiritual. Que la palabra de Dios viene a ser el alma, o tiene que ser el alma, de la homilía, la catequesis y la predicación pastoral. Si no, podemos caer en estar predicando a nosotros mismos o aquellos no recibir el alimento sólido que da frutos de santidad. ¿Cómo sabemos que estamos recibiendo alimento sólido? Porque por lo menos tenemos frutos de santidad, aunque sea del punto de vista del deseo de cambiar, ya eso son frutos de santidad. El interés, el ver las cosas de otra manera. Y finalmente, la importancia de la lectura asidua de la palabra de Dios, que es un medio para conocer a nuestro Señor. Todos esos aspectos, según el catecismo, nos permiten a nosotros poder tener claro la importancia de la Biblia en la iglesia y para todos nosotros. El hecho que los católicos en algún momento
o permitimos que se nos enfriara el deseo de leer la Biblia, o que incluso tenemos que hacer nuestro yo pecador, criticábamos a otros porque la veíamos con una Biblia bajo el brazo. Ahora tenemos que reconocer que la Iglesia siempre ha enseñado que es parte de nuestra vida, que no hay que ser sacerdote, religioso, diácono, obispo para leer asiduamente la palabra de Dios, que no hay que tenerle miedo a la Biblia, que tenemos que tener la Biblia siempre con nosotros, porque es un don que Dios nos ha regalado y que es muy importante para poder crecer, avanzar y tener una relación íntima y personal con nuestro Señor. Eso es importante, ese es el papel de la Biblia en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Hermanos, leamos la Biblia, tengámosla en nuestra casa, enseñemos a nuestros parientes, especialmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tengan amor por la Biblia. Cuando son pequeños, narremos la historia de la Biblia, expliquémosle a los personajes bíblicos. Cuando crecen, hablemosle de la Biblia y sus enseñanzas. No nos avergoncemos de la Biblia, eduquemos a nuestros hijos con la Biblia, eduquemos a los que tenemos bajo nuestra autoridad con la Sagrada Escritura, citándoles la palabra de Dios, diciéndoles la autoridad de la palabra, no con la sola palabra nuestra, que no tiene efectividad, pero la Biblia sí la tiene. Importante que la Biblia sea parte de nosotros, tan natural como el aire que respiramos o el agua que tomamos, tan natural como nuestro cuerpo, tan natural como nuestra relación familiar. La Biblia, que sea un miembro más de nuestra familia, ese es el papel que debe tener en nosotros, en nuestros hogares, en nuestro país. En un lugar donde la Biblia es centro y motor, la gracia de Dios hará maravillas y la luz del Señor brillará de manera clara para todos. Bueno, ha estado con ustedes su hermano Roquel, que el Señor los bendiga a todos y nos vemos próximamente en otro programa de Catequesis Viviente.